Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia. He decidido no hacer nada. Un dispositivo formado por más de 7.000 policías nacionales y guardias civiles. De inmediato. Este gobierno socialista jamás ordena a la Fiscalía porque respeta su autonomía. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. El posible impacto de la enfermedad en la economía de nuestro país nos arrojan impactos poco significativos. Un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo. Gracias por atender a la televisión. Más allá de algún caso diagnosticado. Se tratan de test fiables, homologados. Algo se ha hecho mal, terriblemente mal. Realmente el número de personas que ha sufrido la enfermedad en nuestro país supera los 3 millones. Tengan ustedes la decencia de no gritar desde la bancada cuando un vicepresidente está en uso. Este sistema económico no se puede vivir bien. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. ¿Y usted qué le parece que después el rey llamara por teléfono a Carlos Lesmes? Eso me parece improcedente. Creo que trabajar y construir alianzas para avanzar hacia este horizonte republicano tiene que ser una de las tareas políticas fundamentales de Podemos en los próximos tiempos. Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. Nunca volverá la derecha venezolana, mas nunca volverá a gobernar el pueblo venezolano. Se lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas vamos a hablar de los temas más acuciantes, más candentes que están ocurriendo en nuestra sociedad
y lo haremos en compañía de tres grandísimos juristas que voy a pasar a presentar. Hoy tenemos dos profesores y una especialista en Derecho Penal. En primer lugar, tenemos con nosotros por primera vez en el veredicto a Antonio Jesús Alonso Timón, que es profesor en la Universidad Pontificia ICADE, es profesor de administrativo en esta universidad, es coordinador también del Máster de Acceso a la Abogacía en ICADE y la verdad es que nos va a dar un punto de vista muy interesante a uno de los temas de los que vamos a tratar hoy. También tenemos con nosotros a Eduardo Rodríguez de Brujón, es un habitual en este programa, es también profesor, es profesor en ISDE de Derecho Bancario, es académico de número de la muy ilustre Academia Internacional de Ciencias, Enseñanza Tecnológica y Humanidades. Es socio director también del bufete Quercus Supervia Jurídico, es experto en Derecho Mercantil y Bancario y Concursal y es número 1 en Derecho de la Contratación y Consumidores del ranking del Emérita Legal. También tenemos con nosotros a Carolina Mata de la Torre, también es otra habitual en nuestro programa jurídico de estado de alarma. Carolina es especialista en Derecho Penal, es abogada en el despacho de la conocida jurista y abogada Teresa Bueyes, ha trabajado durante muchos años con Ignacio Gordillo y ha tratado temas muy importantes a nivel nacional en la Audiencia Nacional. También es presidenta de la Asociación de Juristas Europeos ProLege. Os prometo a todos los espectadores de estado de alarma que nos están viendo en este momento, les prometo una charla formidable. Así que empezamos los temas de los que vamos a tratar. En primer lugar, esa censura del gobierno a los medios de comunicación, ese comité de la verdad, ese ministerio de la verdad al estilo Orwell que ha creado el gobierno y que va a estar dirigido por dos jerarcas de este régimen sanchista que son, por supuesto, Iván Redondo, que es el jefe de gabinete de la presidencia del gobierno, y el DIRCOM, de secretario de Estado de Pedro Sánchez. Así que, bueno, doy paso a nuestros invitados. Antonio, ¿qué tal? Buenos días, Rodrigo, ¿qué tal? Encantado de participar con vosotros por primera vez. Muchas gracias. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí después de mis últimas bajas. Gracias. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues Rodrigo, hoy tengo que decirte que estoy entre cabreada y apenada por las noticias por las que nos levantamos todos los días, pero de todas formas estoy encantada de estar con todos vosotros. No hay una noticia buena, en eso tienes razón, ni un día. Bueno, quería que empezaseis a comentar un poco este tema de la censura al gobierno, qué derechos se están vulnerando, ¿no? Antonio, empieza tú. Bueno, en primer lugar, estoy realmente sorprendido, aunque yo creo que mi capacidad de sorpresa cada semana va disminuyendo, porque yo creo que aquí tenemos problemas de fondo y de forma. Voy a empezar por los problemas de forma que no son menos graves que los problemas de fondo que vamos a comentar. Lo que no parece razonable ni mínimamente digno en un Estado de Derecho como se supone que es el Estado español perteneciente a la Unión Europea, es que nos levantemos con una disposición que es una orden ministerial del Ministerio de la Presidencia ayer en el Boletín Oficial del Estado para regular una cuestión de esta magnitud. Desde el punto de vista de la técnica normativa me parece una aberración jurídica más a las que nos tiene acostumbrada este gobierno. No es, desde luego, la norma para regular
una cuestión que afecta muy directamente, y enlazo con la cuestión de fondo, a derechos fundamentales. Me comentabas tú, ¿qué derechos fundamentales están implicados aquí? Pues hay varios. La libertad de expresión, por ejemplo, la más importante, la libertad de información, y claro, si esto se extiende, porque una de las cuestiones que no explica esta orden ministerial del Ministerio de la Presidencia, no nos dice qué se entiende por desinformación. Es una cuestión que se regula de una forma tan genérica que pueden hacer lo que les da la gana y considerar desinformación lo que ellos estimen oportuno. Por lo tanto, hay una falta clarísima de tipicidad en la norma, de definición de lo que es la desinformación, y por lo tanto es posible que se vulneren de una manera mucho más flagrante esos derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la libertad de la información, y si se extiende este control a las redes sociales, también al secreto de las comunicaciones. Por lo tanto, esos serían, desde mi punto de vista, los 3 derechos fundamentales afectados más directamente por esa normativa. Eduardo. Pues totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio. Pero más aún, yo creo que esto es una paradoja absoluta y parece una broma, si no fuera tremendo, que el gobierno de la mentira creara el Ministerio de la Verdad. Es absolutamente brutal. Pero no solo eso, yo creo que es el reflejo, lo que estamos viviendo, tal y como ha dicho Antonio, que una norma ministerial ya ni se molesta en legislar. Está creando, de la democracia la está convirtiendo en una oclocracia. Es decir, el fruto de una acción demagógica, decía Polibio, que es el que plasmó esta terminología, que cuando la democracia se mancha de ilegalidad y de violencia, con el pasar del tiempo se constituye en oclocracia. Por lo tanto, ya no estamos en una democracia desde hace muchísimo tiempo y vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede, pero lo que sí es claro es que nos han vuelto a mentir. Nos han vuelto a mentir porque en la pequeña que se hace, dice que el gobierno pretende con este plan, y su objetivo es atajar la desinformación y reforzar la resiliencia de la sociedad europea. Claro, vamos a ver, se está basando en un presunto plan de luchar contra la desinformación, contra países terceros que afecten a la Unión Europea, diciendo que este plan le obliga a ponerlo en marcha a la Unión Europea, lo cual es mentira. La Unión Europea no puede obligarle para un plan que se puso en marcha en el 2018 y que a día de hoy no está activo ni está perfectamente diseñado, más aún no está implantado en la Unión Europea. Por lo tanto, la excusa de que hay un plan europeo y que ellos están obligados a hacerlo no puede ser verdad, y es otra mentira más del gobierno de Sánchez. La European Democracy Action Plan no está en vigor y no se ha cumplido el calendario de que estuviera presente hasta finales de año. En este trimestre no va a estar presente. Por lo tanto, es mentira también lo que han dicho desde Moncloa, que el control de los medios de comunicación lo impone el gobierno de Bruselas, es decir, la Comisión Europea, lo cual es rigurosamente falso. Esta norma europea que se puede poner en marcha, que es European Democracy Action, está única y directamente destinada a luchar contra el terrorismo. Es decir, toda la información que venga diseñada contra el terrorismo y sobre todo de potencias exteriores a la Unión Europea. Y casualmente esta norma, la European Democracy Action, está bloqueada por el Grupo Socialista Europeo para que no se ponga en funcionamiento. Por lo tanto, si queremos más mentiras desde el gobierno, yo creo que en este caso es bastante difícil. Luego, si quieres, nos ponemos en marcha si queremos comentar esta norma o orden ministerial que nos han puesto en funcionamiento para bloquear nuestros derechos fundamentales previstos en el artículo 20 de la Constitución. Gracias. Carolina. Pues estamos, mira, yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre y estamos asistiendo impasibles a la destrucción total del Estado de Derecho. El Gobierno se está arrogando la potestad legislativa. Esto es totalmente intolerable. Estamos asistiendo sin inmutarnos y sin darnos cuenta prácticamente a la destrucción de España como un Estado de Derecho como el que siempre ha sido. Y bueno, pues lo venden como una guerra contra las fake news, pero lo que está clarísimo y es que no hay que tener dos dedos de frente para saber que es una censura intolerable a los medios de comunicación que no son afines.
Vamos a ver, el gobierno es un censor que se cree garante de su propia verdad. Es que esto es totalmente intolerable. Yo no sé si la gente de a pie, los medios de comunicación que están prácticamente todos comprados, si la gente, el ciudadano de a pie se está dando cuenta de estas aberraciones. Yo te he dicho antes, es que cada día me levanto con un disgusto que no sé, es que me parece increíble. No sé vosotros qué pensáis. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Y luego la impugnación de este tipo de normas, si queremos luego entramos, tiene su procedimiento. Quería hacer un apunte antes, Antonio. Salió una noticia ayer porque, claro, los medios se le echaron al cuello prácticamente todos al gobierno cuando salió pues este titular, ¿no? De que habían creado un comité de la verdad para perseguir y para investigar a todos los medios digitales y demás. Entonces salió una noticia ayer, el gobierno respondió diciendo: el gobierno aclara que el procedimiento contra las fake news, es decir, lo que ellos llaman desinformación o noticias falsas, va contra injerencias extranjeras y no busca censurar medios. Es decir, intentaron como justificarse diciendo que ese procedimiento va contra injerencias extranjeras y no busca censurar medios. No sé qué opináis de esto. Antonio, ¿tú qué querías decir? Sí, lo sé que el gobierno eso es lo que dijo. Dijo, más o menos vino a decir, esto es para las injerencias de los rusos en los procesos electorales y cosas de esas, quitando importancia a una cosa que realmente tiene mucha importancia. Yo insisto en una idea. Esta norma, esta orden ministerial, sintetiza muy bien lo que es la idiosincrasia de este gobierno desde que se ha formado. Que a los dos pilares básicos del Estado de Derecho, como es el principio de legalidad y la división de poderes. No parece ni medianamente razonable que mediante una orden ministerial se traten de limitar derechos fundamentales. La regulación y la limitación de los derechos fundamentales, nuestra Constitución los reserva a la ley orgánica. Por lo tanto, una orden ministerial no puede limitar derechos fundamentales tan importantes y esenciales en un Estado de Derecho como son los que acabamos de comentar anteriormente. Pero es que es más. Es que esto lo tendría que hacer, por lo tanto, el Parlamento, por lo tanto se está suplantando al Poder Legislativo en estos poderes regulatorios, en estas facultades para emanar normas con rango de ley que limiten los derechos de los ciudadanos, y además está suplantando al Poder Judicial, porque es el Poder Judicial el que tendría que fiscalizar este tipo de actuaciones y el que tendría que secuestrar o imponer sanciones a medios de comunicación que estuviesen llevando a cabo una actividad flagrantemente ilegal con fake news o con lo que fuese. Yo creo que no es casualidad que el gobierno se haya soltado la coleta, el moño o lo que sea a través del vicepresidente o algunos de otros miembros de ese jaez. Porque, claro, el Parlamento se dio unas vacaciones la semana pasada. Tenemos vacaciones parlamentarias por un plazo de 6 meses. Increíblemente, con la honrosa excepción de Vox y de Foro Asturias, que votaron en contra de la extensión del estado de alarma por un plazo, desde mi punto de vista, claramente inconstitucional, de nuevo, de 6 meses, el Parlamento está feliz de la vida. O sea, ha votado, el Partido Popular se ha abstenido. O sea, el gobierno tiene barra libre para hacer lo que le dé la gana durante 6 meses ante la inacción y el harakiri que se hizo el Parlamento la semana pasada. Por lo tanto, no es casualidad que nos encontremos ante actuaciones gubernamentales de este cariz. Eduardo. Pues tiene razón. Es la segunda vez en la historia reciente de España que un Parlamento o una Cámara de Representantes se hace el harakiri. Primero fue las Cortes franquistas y dio lugar al nacimiento, a la muerte de un régimen. Pero hay una diferencia, Eduardo, y perdona que te interrumpa. Aquellos hicieron el harakiri para convertir una dictadura en una democracia. Sí. Este harakiri es para convertir una democracia en una dictadura. Exacto. Sí, Antonio, es the other way around. Sí, lo que yo quería decir es que se hicieron el harakiri para que muriera un régimen y naciera otro. Y aquí se está haciendo el harakiri para que muera un régimen y nazca otro. Lo que no sabemos es qué va a nacer. Lo que sí es claro, y yo creo que tengo el convencimiento absoluto que la destrucción de la Constitución
es hartamente difícil y lo que están haciendo es bordearla por medio de normas habilitantes, tal y como se hizo en Venezuela. Esto es una norma habilitante absolutamente similar a las que Hugo Chávez utilizó en Venezuela para que el gobierno pudiera legislar. El artículo 20 de la Constitución, que yo creo que es esencial y no le damos en este momento no le estamos dando la importancia que tiene, fomenta y relaciona el principio de pluralismo político y por supuesto, este pluralismo pertenece al individuo como miembro de una comunidad política. Pero, si basamos en la sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de marzo de 1981, decía que era esencial el artículo 20 de la Constitución en sus distintos apartados porque garantizaba el mantenimiento de una comunicación pública libre, sin la cual quedarán vacíos del contenido todos los derechos que la Constitución consagra. Por lo tanto, el Gobierno, cargándose el artículo 20, se está cargando todos los derechos que la Constitución consagra, tal y como manifestó en esta sentencia el Tribunal Constitucional. Pero esto no es lo que a mí me asombra, porque yo he estado dándole vueltas a esta orden ministerial, que es una salvajada, pero además contiene puntos que yo creo que te ponen los pelos de punta, como es la legalización de los chiringuitos censores, el Neutrola y compañía. Esta norma nos dice que podrán acudir y pedir la colaboración, la señora Calvo, al sector privado, a medios de comunicación, plataformas dirigentes, asociaciones, ONG o aquellas personas en su condición de expertos para que persigan, a su vez, a todos aquellos que consideren que no están cumpliendo con la verdad oficial del Estado. Es tremendo, porque a su vez están legalizando el modo de pagar a los chiringuitos. Los chiringuitos censores los hemos vivido durante la época de la pandemia y la conocida Neutrola, que la llamamos Neutrola, recuérdalo, va a ser utilizada por el gobierno, pero oficialmente y por medio del gabinete de Moncloa, siendo el jefe de prensa del gabinete de Moncloa, se va a convertir en el censor oficial de este nuevo Estado que nace tras el harakiri que se ha hecho el gobierno de la nación. Por lo tanto, el gobierno de la nación, el Parlamento de la nación. Por lo tanto, nos estamos quedando sorprendidos de lo que hay. Pero es que esta norma es más salvaje aún, porque con la excusa de que es para protegernos de la injerencia de terceras naciones, hacen 4 niveles de alarma y coordinación, y de los cuales, de los 4 niveles, solamente en el último, el nivel de gestión política en el marco del sistema de seguridad nacional, es como cuando se habla del tercer Estado que nos puede atacar. El resto va dirigido, todos los otros 3 niveles, a la investigación, censura y persecución de los medios de comunicación, de los periodistas y sobre todo de las personas que libremente se expresen. Nos podríamos extender, pero esto no es nuevo. Esto ya no lo anunció Sánchez en la investidura. En la investidura dijo que era imprescindible establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a luchar contra el fenómeno de la desinformación. Esto no es nuevo. Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver ya lo han dicho, porque dicen que uno de los pilares esenciales de la democracia es luchar contra la administración de noticias falsas, y lo están cumpliendo. A su vez, el Ejecutivo va a crear una comisión permanente que va a ser un órgano censor, brutalmente censor, muy parecido al CAC catalán, que está destruyendo toda la información libre que puede haber en Cataluña. Pero además, Fernando Grande Marlaska ratificó que el Ejecutivo monitorizará interpretar discursos peligrosos. Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia, ya nos ha dicho que va a haber un cambio legislativo para penar a quienes contaminen la opinión pública. Carmen Calvo nos ha dicho que hay que regular el sector de los medios, y lo ha dicho claramente, diciendo, faltaría más que debiéramos en el siglo XXI de que no va a existir ningún control de los 2 platillos de la balanza. Y por último, y lo más salvaje, recordar al coronel de la Guardia Civil, luego general jefe de Estado Mayor, que dijo que trabajaba para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del gobierno. Es decir, esto no lo han anunciado, esto no es nuevo. El problema es que como no lo han podido legislar, lo han hecho por vía orden ministerial. Claro. Sí, sin embargo, Eduardo, sus partidos de izquierda
como por ejemplo el panfleto de Podemos La Última Hora, ese no va a ser censurado. También a una serie de tweets que escribieron los dirigentes de Podemos hace años, como por ejemplo Irene Montero, lo tengo aquí, hashtag Felipe no serás rey, que vienen nuestros recortes y serán con guillotina. Ese tipo de tweets, ese tipo de publicaciones... Eso no tiene odio, no las, es que no eso las ya, aparte de ser... Eso es libertad de expresión. Carolina, es decir, Marqués de Galapagar. El asunto es quién decide qué es verdad y qué es mentira. ¿Quién? Claro. ¿Quién da? El mismo que reparte No los decidir, demócratas. Dice, tú eres demócrata, tú no, tú eres verdad, esto es mentira. Es decir, el mismo gobierno que no nos dice cuántos muertos hay por el COVID. El mismo gobierno que dijo que no eran necesarias las mascarillas. El mismo gobierno eso en un Estado de Derecho no lo decide un órgano administrativo, lo deciden los tribunales. Exacto. Mira, estamos siguiendo paso por paso, punto por punto, el manual del comunismo venezolano. Y estamos cansados, al espectador a lo mejor ya le supone cansado de escuchar hablar de Venezuela, pero es que es una realidad, y es una realidad que nos estamos viendo abocados en 6 meses. En 6 meses. Estos ya se han quitado la careta. Y ya, el Partido Socialista ya no debería de llamarse Partido Socialista, ya es un brazo más del Partido Comunista. Esto es la izquierda en estado puro. Y bueno, pues yo creo que en un futuro muy cercano pues lloraremos. Como dicen que el Partido Socialista ya no es ni obrero ni es español. Ni socialista y probablemente tampoco partido. O sea, no, y además es que la izquierda es limitar, es restringir, es prohibir. Es que de verdad que... No, pero yo estoy de acuerdo con Carolina en lo que comenta, que bueno, y con lo que ha dicho Eduardo también. Yo creo que no nos puede sorprender. Ya venían anunciando esto, no solo el proyecto de Pedro Sánchez, sino el de Pablo Iglesias, aunque yo creo que el principal responsable de todo esto es el presidente del gobierno. O sea, es Pedro Sánchez. El proyecto totalitario es de Pedro Sánchez con la ayuda imprescindible de Podemos del señor Iglesias. Pero lo que decía Carolina, estamos siguiendo los pasos de Venezuela, y es verdad, si es que es el libreto que ellos se saben, y es que además es de lo que cobran, porque ellos han cobrado de los bolivarianos nos han metido aquí el caballo de Troya en nuestra democracia, y es lo que están haciendo, están siguiendo a nivel práctico lo que se hizo en Venezuela, y luego a nivel teórico, y ya comentaremos posteriormente cuando hablemos del tema de la educación, es que todo forma parte del mismo proyecto político. A nivel teórico ellos son unos marxistas y han leído a la izquierda y han leído, por ejemplo, a Gramsci. ¿Qué decía Gramsci? Pues que Gramsci decía que había que atacar a los medios de comunicación, la hegemonía, la educación y la religión y la iglesia, que esos eran los soportes en los que la derecha basaba su opresión sobre la sociedad. Y es lo que están llevando a cabo en España. Todo forma parte del mismo proyecto totalitario. Todo forma parte de que no aceptan que una democracia es el sistema de las reglas fijas y los resultados inciertos. Ellos quieren tener unas reglas móviles que les favorezcan constantemente y unos resultados ciertos que también les favorezcan constantemente y, por lo tanto, mantenerse en el poder a cualquier precio. Siguiendo con este argumento del totalitarismo, ¿no? del gobierno, Juan Carlos Girauta, a propósito de todo esto, puso un tuit un poco políticamente incorrecto en su comentario, que decía: es una jodida dictadura, haciendo referencia a una noticia del Economista que decía: Hacienda prepara una norma para que la inspección entre en los domicilios sin avisar. Bueno, eso ya es... Sin avisar. Bueno, y decía, en las bodas. Dictadura. Porque dicen que el previo aviso no es efectivo. Claro, porque la gente a lo mejor puede aprovechar para esconder o lo que sea y te entran... La patada en la puerta. Volvemos a la patada en la puerta de la ley Corcuera. La patada en la puerta. Y esto se quejaban de la ley Mordaza del Partido Popular. Es que realmente... Bueno, yo cuando escuché anoche lo de la noticia esta además, un cargo, lo dice un señor que es el director de la agencia tributaria. O sea, que no es cualquier cosa. Dice, no, es que esto no es efectivo. Lo que hay que hacer es que ya estamos a un paso del expropiese. O sea, lo siguiente ya la semana que viene es expropiese.
Entonces llegan a tu casa ya directamente y no es que te esta casa no me gusta, exprópiese. Y llega ya la agencia tributaria y te expropia directamente la casa. Estamos realmente ante un recorte inaceptable de derechos fundamentales y de libertades públicas, y se hace sin el más mínimo decoro, con absoluta chapuza jurídica, porque estamos hablando de la crisis sanitaria y de la crisis económica, que son importantísimas. Les ha venido de lujo. Claro, les ha venido de lujo, ha sido el combustible que necesitaban para acelerar ese proceso totalitario. Vamos, encantados de la vida. Es que la crisis jurídica que tenemos, de verdad que las barbaridades jurídicas que están haciendo, que están llevando a cabo, yo que hablo habitualmente y como vosotros os pasará, con abogados del Estado, con jueces, con fiscales, es que no se pueden creer la situación jurídica en la que estamos en este país. Se saltan todos los semáforos en rojo, con una normativa como lo que estamos diciendo. ¿Qué te apareces ayer en el Boletín Oficial del Estado con una orden ministerial de este calibre que afecta a, como ha dicho muy bien Eduardo anteriormente, a valores esenciales y nucleares del Estado de Derecho? Es que esto es inadmisible completamente. Pero es que la gente no es consciente. Nosotros que somos juristas, bueno, mínimo, con un mínimo de entendimiento, pues sí, lo podemos pensar y denunciar, pero es que yo creo que la gente no es consciente de lo que están haciendo. De la gravedad del asunto. El votante socialista yo creo que se debería de ver engañado, porque ahora se han quitado la careta, pero en un primer momento Pedro Sánchez, ¿os acordáis cuando apareció con un mogollón de banderas de España? Es que es mentira todo, es marketing, yo, de verdad. Ya hablaremos del sistema electoral norteamericano. Ahora hablamos. Porque del sistema electoral español mejor no hay que hablar, porque es tremendo. Bueno, conocemos que ahora la Junta Electoral Central... Partiendo que el electorado español no vota a favor de un partido, sino en contra de otro, pues no le sorprende absolutamente nada lo que sucede con la opinión de un socialista y tal. Es que votan en contra de otros partidos. Claro. Ahora ya no votan en contra del Partido Popular porque ya son colegis y desde la Pandi, pero ahora votarán en contra absolutamente de Vox. Es decir, siempre votan en contra de alguien. Bueno, si finalmente perpetran ese golpe, al Consejo General del Poder Judicial, tendrán en sus manos la Junta Electoral Central, ¿no? Que es muy, muy peligroso. Claro. Ya tienen en sus manos el voto por correo, porque tienen a la dirección de correos, es el Partido Socialista. Claro, entonces, y todo ello con una sonrisa del Partido Popular, que se estará centrándose, sin mucha violencia, se estará centrando en cómo negociar el Tribunal Constitucional, el Consejo y, evidentemente, controlar las elecciones por medio de la Junta Electoral Central. Es decir, es una auténtica pasada lo que estamos viviendo. No nos podemos imaginar la que nos va a venir encima en muy poco tiempo, porque en Venezuela tardaron muchos años en hacer esto. Esto lo están haciendo en meses. 11 años. En muy poco tiempo. Y entonces la gente no reacciona. Los tienen COVID. Tú abres por teléfono, tú abres el telediario o lees la información y solo te aparece Estados Unidos y COVID. El resto no está informada a la gente. Nos desayunamos con COVID y nos metemos en la cama con Trump. Y no nos estamos enterando que nos están dando golpes de Estado, que nos están expropiando, como muy bien ha dicho Antonio. No te expropian la casa, nos están expropiando el español, la lengua española. Nos están expropiando la libertad de nuestros hijos, nos expropian todos los días algo. Y solo sabemos de COVID y de elecciones norteamericanas. Hugo Chávez en Venezuela tardó entre 5 y 10 años en poder censurar medios de comunicación. Pero bueno, siguiendo con este golpe a la nación, ¿no? Al Estado de Derecho del que estamos hablando, quería mencionar, quería pasar al siguiente bloque, ¿no? Que tenemos, que también es un tema muy interesante, que es ese golpe al español, ¿no? A nuestra lengua, que la hablan en el mundo 580 millones de personas, es lengua oficial en 15 países del mundo, es lengua vehicular en todo el mundo, es decir, pues el español... Con el español y con el inglés perfectamente te puedes entender en cualquier parte del mundo, pero en España parece ser que no va a dejar de ser, o quieren que deje de ser, lengua oficial del Estado. Recordemos que el artículo 3 de la Constitución dice, y cito literalmente, el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla
y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Es decir, hay lenguas cooficiales en España como son el gallego, el catalán o el vasco. Pero ahora el gobierno, pues a través de la famosa ley CELA de educación, quiere que la lengua española deje de ser la lengua oficial de España, que es la nación donde ha nacido esta lengua. O sea, no estamos hablando de que deje de ser lengua oficial en Perú y que la lengua indígena de los indios del Perú pase a ser la lengua oficial. No, es que la lengua oficial española es que no hay otra. En España es la española, ¿no? Entonces, bueno, quería que comentases este tema. Antonio, si te parece, tú eres profesor de Derecho Administrativo y nos puedes dar una perspectiva, la verdad es que bastante instructiva para todas las personas, no solo para nosotros, sino para todas las personas que nos estén viendo. Bueno, pues empezamos por el punto de vista jurídico y luego, si quieres, hacemos una valoración política del tema. Desde el punto de vista jurídico, pues de nuevo nos encontramos con un ataque directo y frontal a la Constitución, no solo al artículo 3, que es muy importante, porque efectivamente, como tú señalabas, Rodrigo, el artículo 3 establece la obligación de conocer y el derecho a utilizar la lengua española. Pero es que es un ataque directo también al artículo 27 de la Constitución, que es la libertad de enseñanza, es decir, que los padres puedan llevar a sus hijos al colegio con la intención de que sus hijos en su propio país puedan aprender su propia lengua, que es el español. Pero es que, aparte de ir contra la Constitución, esto va contra sentencias importantes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Algunas sentencias importantes del Tribunal Constitucional, por ejemplo, la sentencia 31/2010, que es la que resuelve los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, ya dijo que la Constitución no se puede ir contra el castellano, que tiene que seguir siendo una lengua vehicular y que se tienen que impartir como mínimo el 25% del horario lectivo, incluyendo asignaturas troncales, en castellano. Pero es que el Tribunal Supremo también se ha hecho eco de esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional y también ha dicho que tiene que mantenerse un equilibrio, que al ser las dos lenguas en el territorio de Cataluña o en otros territorios como el País Vasco o Galicia, al existir una cooficialidad de lenguas, tiene que mantenerse un equilibrio entre las dos lenguas cooficiales. Pero es más, es que el propio Tribunal Superior de Justicia, la última sentencia importante del Tribunal Constitucional sobre esta materia es la de 26 de octubre del 2019, que establece la necesidad de ese equilibrio y que no se puede suprimir el castellano, el español como lengua vehicular. Pero la última sentencia importante es del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de junio de este mismo año, del 2020, en el que, haciéndose eco de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, le recuerda a la Generalidad de Cataluña la obligación que tiene de respetar el castellano como lengua igualmente vehicular en la formación de los alumnos. Estos son recursos que resuelven, son sentencias que resuelven recursos interpuestos por algunos padres que, lógicamente, ven atacado el derecho a la libertad de educación de sus hijos en la lengua materna, en el castellano. La valoración política es la siguiente. Este gobierno, como necesita los apoyos de Esquerra Republicana de Cataluña en este momento coyuntural para la aprobación de los presupuestos generales del Estado, porque no hay que olvidar que si aprueban estos presupuestos generales del Estado, prácticamente tienen garantizada toda la legislatura, porque el año que viene ya prorrogan los presupuestos y ya prácticamente se garantizan la legislatura. Por lo tanto, no es casual que esto se haga en este momento, que se meta esta enmienda en la ley de educación para conseguir los apoyos de los independentistas. Cuando este señor dijo que había convocado unas segundas elecciones generales, el actual presidente del gobierno, para no depender ni de Podemos ni de los independentistas. Este es el presidente del gobierno que tenemos en la Moncloa en este momento. Eduardo. Pues totalmente de acuerdo, pero profundizando un poquito más en la parte política, porque en la parte legal esta ley va a llevar y va a propiciar una catarata de modificaciones legales, entre ellos el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dicen que están obligados todos los jueces
y funcionarios y magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia hablar en español si una de las partes se opone. En consecuencia, nos van a empezar a modificar todas las leyes que estamos utilizando a diario que obligan a que el castellano sea una lengua vehicular, porque de aquí va a surgir una modificación total de muchísimas leyes. Pero el ataque al español no es en sí mismo ya un ataque al español, es un ataque a la unidad de España. España se fundamenta en diversas amalgamas históricas. La religión católica, pues Concilio de Toledo, que nos trae la unidad nacional, se está atacando constantemente a la unidad católica de España, se está atacando a la lengua española, que fue la lengua que nos proyectó como lengua diplomática de todo el mundo durante el siglo de oro, que no había diplomático que no hablara en español, y nosotros creamos, con Francisco de Vitoria, creamos incluso la teoría de la diplomacia actual que se rige hacia el español, era importantísimo en el mundo, pero el ataque a la unidad nacional se representa también en el otro pilar, que es la corona, que está representada en el título segundo de la Constitución española, en la que el rey es el símbolo de la unidad y permanencia y se le encomienda la misión de hacer guardar la Constitución y las leyes. Con el ataque a estos tres pilares se está cargando la unidad nacional, que es donde está el verdadero ataque de destruir el español. Por lo tanto, como hemos dicho anteriormente y volvemos a ratificar, esto es una maniobra política tremenda que ataca a todos los pilares y a todos los sentimientos nacionales para expropiarnos, como he dicho, uno de nuestros grandes tesoros, que es la lengua española, pero no solo nos van a expropiar la lengua, nos van a expropiar nuestras casas, nos van a expropiar la libertad, nos van a expropiar nuestra religión, nos van a expropiar el honor, nos van a expropiar incluso hasta nuestros hijos, como ya dijo Cela, que los hijos pertenecen al Estado y no a los padres. Entonces, el Estado todopoderoso está invadiendo a nuestra propia sociedad de una manera absolutamente rapidísima, y sobre todo el Estado se está convirtiendo en totalitario, como está sucediendo en todo el mundo. Esto es una verdadera plaga que está ocupando a todas las democracias occidentales, que están viendo cómo se muere un modelo de Estado, que es el que nació después de la Segunda Guerra Mundial, para convertirse en algo que desconocemos lo que es, tanto en España como en el resto de las naciones occidentales. Estamos viendo que la crisis de la democracia es brutal a favor de unos estados totalitarios, bajo la excusa en este momento del COVID-19, y dentro de poco bajo la excusa de nuestra sanidad internacional, o la excusa que ya se busquen para que el Estado totalitario nos invada. Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, absolutamente la parte legal, pero he profundizado en el concepto absolutamente filosófico-político que nos lleva a la destrucción del español, que es el ataque a la unidad nacional. Carolina. Pues Carolina dice que este gobierno infame vende España a cambio de votos, vende España a cambio de perpetuarse en el poder. Los integrantes de este gobierno tienen tan poca vergüenza y son tan infames que les da igual todo, y efectivamente el núcleo, el origen, el objetivo es la ruptura de la unidad nacional, es la ruptura de la unidad nacional, que es el enemigo del español, el enemigo de la unidad de España y el enemigo de nuestra patria es este gobierno infame que tenemos y que hay que quitar cuanto antes. Y yo espero, y hago un llamamiento desde aquí, siempre lo hago, espero y hago el llamamiento que por favor el día que tengamos que ir a votar, votemos a conciencia y votemos bien, porque de aquí a poco tiempo lo poco que queda de España pues se va a desintegrar y es una pena. Bueno, yo creo que de lo que estamos hablando también es que está sobreviviendo ese pacto del Tinel, que tuvo pues su origen en Cataluña, ¿no? Y que se produjo, fue un acuerdo para un gobierno catalanista y de izquierdas en la Generalidad de Cataluña, que se conoce actualmente como el Pacto del Tinel, por haber sido firmado en el Salón del Tinel en Barcelona. Fue suscrito el 14 de diciembre del 2003 para desbancar a la derecha, no solamente en Cataluña, sino en toda España. Fue suscrito por el Partido Socialista de Cataluña y por Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, ¿no? Con la intención, pues claramente, de acceder al gobierno de Cataluña y desbancar pues a todos los partidos de derecha que hubiese allí y que hubiese en general en toda la nación
española. El resultado, recordemos que fue un gobierno tripartito dirigido por el PSC con Pascual Maragall, que fue presidente de la Generalidad. Ese pacto del Tinel sigue sobreviviendo, ¿no? Sigue vigente, porque los mejores amigos del PSOE siguen siendo los de Esquerra Republicana, ¿no? Sigue siendo ERC. Entonces, siguen manteniendo esos viejos pactos, ¿no? de ayuda entre ellos, ¿no? Para la destrucción de la nación española como lo que conocemos nosotros, ¿no? Antonio, ¿tú qué piensas? Pues estoy totalmente de acuerdo, pero no solo es que sigue sobreviviendo, es que está más fuerte que nunca. Porque aquí lo que se ha acentuado es la ideología de la ultraizquierda y lo que se ha atenuado es una contraposición ideológica por parte de la derecha. La derecha ha renunciado a dar la batalla ideológica, entonces a lo que está jugando, y esto lo estamos viendo en nuestros días, y es que el problema es que pueden estar haciendo todo lo que están haciendo en la actualidad porque no hay oposición. La única oposición realmente que se está haciendo en la actualidad en el Parlamento es la que que es el único que se atreve a dar determinada batalla en el tema ideológico. El Partido Popular está en lo de siempre, está intentando en este momento recoger las cenizas que van a dejar estos señores sin enterarse de que puede que no haya ninguna ceniza que recoger, porque ya incluso en sede parlamentaria el señor vicepresidente segundo del gobierno se atrevió a decirle a la cara, mirándole a los ojos al jefe de la oposición, que no iban a volver a gobernar. O sea, eso me parece una afirmación absolutamente dramática en un Estado de Derecho. ¿Qué sucedió con el Pacto del Tinel? En este país ha sucedido lo que pasó fundamentalmente, o la espiral que llevamos en nuestra democracia es, en mayor medida, fue más rápido en la Segunda República, pero es parecido. La izquierda no entiende que en democracia pueda gobernar la derecha. En el momento en el que el Partido Popular gobernó durante 2 legislaturas bajo el mandato del señor Aznar, nos encontramos, no por casualidad, ya a partir del año 2004 con Zapatero, con el cordón sanitario al Partido Popular, que es el mismo cordón sanitario que se está haciendo ahora a Vox, intentando incluir dentro del sistema y hacerle la tenaza al Partido Popular. Es decir, igual que hizo el Frente Popular en 1936, en las elecciones de febrero de 1936, no admiten que en la democracia pueda gobernar la derecha, porque para ellos en democracia solo puede gobernar la izquierda, y cuando gobernó en España el Partido Popular, a partir de ahí empezó Zapatero con esa ideología, intento de ingeniería social para apartar a la derecha con carácter definitivo de las responsabilidades de gobierno, y estamos asistiendo en eso. Zapatero lo inició y el señor Sánchez lo está profundizando y llevando hasta extremos pues difícilmente compatibles con que esto se pueda seguir llamando Estado de Derecho. Quería escuchar una última opinión de Eduardo y Carolina sobre este tema y vamos a pasar al último bloque. Eduardo. Pues mira, creo... Sobre los acuerdos de PSOE y Esquerra. Tal y como ha dicho Carolina, que ha combinado a la gente para que vote bien, para que con las próximas elecciones vayan y voten bien, yo creo que de las urnas no se va a salvar España. Es decir, la situación que tiene España no va a salir su salvación de unas urnas. Es evidente. Y la gente no va a votar bien, la gente no sabe votar, la gente es manipulable y una situación como la actual no puede depender de lo que decida un grupo de gente que es incapaz de comprender cuál es la situación de riesgo absoluto que tiene España en este momento. Por lo tanto, la expropiación del español por medio de una modificación de la LOMCE en el cual se ha hecho ingeniería jurídica, donde no se ha dicho claramente que se va a quitar el castellano como lengua vehicular, sino que se ha utilizado la ingeniería jurídica de unos abogados del Estado al servicio de la Moncloa, donde expresamente no dicen que el español no va a ser lengua vehicular, sino que borran el inciso de que va a ser lengua vehicular. Todo lo que están realizando no es la ocurrencia de unos pobres incultos que conocemos, que nos representan y que estamos viéndoles a diario como portavoces de partidos o como presidentes y vicepresidentes de gobierno, no. Esto está perfectamente diseñado por gente mucho más pensante
y evidentemente de las urnas, no vamos a poder combatirles. La situación, salvar a España, evidentemente, no sale de las urnas. Lo siento, Carolina, pero no estoy de acuerdo. Mira, yo esta mañana me despierto todas las mañanas con Federico Jiménez de los Santos, que me encanta. Y bueno, antes de que la gente vaya a votar, tiene que estudiar un mínimo. Mira, Federico todas las mañanas hace un speech y hace referencia a lo que era el comunismo, porque él es un estudioso del comunismo, ha hecho muchos libros sobre el comunismo. Federico, como Pío Moa, como otras tantas personas que no son nada incultas, precisamente, son gente muy culta y que eran comunistas, que han estudiado el comunismo, que lo han profundizado, que han realizado estudios, grandes estudios sobre lo que es el comunismo, y que por favor la gente, antes de ir a votar, pues que estudie un mínimo de lo que era eso. Ya no de las personas que lo han estudiado, sino también de las personas que lo han sufrido. ¿Quién que ha vivido en un país comunista puede hablar algo positivo de lo que es el comunismo? Y la izquierda aquí en España es esto. La izquierda de España no es socialista, no es liberal, es comunista. Es que ya estamos dentro de lo que... España ya es un país comunista. Y yo desde aquí insisto, por favor, un mínimo de estudiar lo que se nos viene encima. Hablamos de un tema importante en democracia, que es sustituir el sufragio universal por un sufragio censitario, ¿no? Por un sufragio que no sea universal, sino que a lo mejor sea una prueba o que se pueda votar en función de los conocimientos que una persona tenga sobre democracia o unos conocimientos básicos sobre los partidos que se presentan en las elecciones. Es interesante, ¿eh? Es interesante. Pero es que no es votar como un partido, como un equipo de fútbol. O sea, yo no soy del Partido Popular porque soy una forofa, ni puedo votar a dos porque soy un... No, es que hay que tener una amplitud de miras, hay que ver la gestión, hay que ver otros aspectos, que nos estamos jugando nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos. Y no sé, yo creo que es tan importante. Sí, no, la verdad es que es un tema interesante, pero bueno, lo hablaremos otro día. Ahora quería pasar al último bloque, que es el tema de Estados Unidos, que seguimos con este tema. Parece ser que todavía no se ha decidido nada, todavía no sabemos quién ha sido el ganador de las americanas. Parece ser que Donald Trump va a llevar ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que recordemos que ahora mismo es de mayoría conservadora, va a llevar un supuesto fraude, unos supuestos pucherazos en los estados de Michigan y de Wisconsin. También está saliendo por ahí Arizona. Ha sido extraño que haya ganado Biden en Arizona con muy poquitos votos, cuando Arizona es, al estilo Texas, uno de los estados más republicanos que hay en América, ¿no? En los Estados Unidos. Entonces, este tema de la ofensiva legal que está llevando ahora mismo a cabo Trump para poder denunciar este tipo de fraude y el recuento de los votos en algunos estados como los que he mencionado, pues no sabemos si le va a dar finalmente la presidencia del gobierno y podrá echar a ese personaje siniestro que es Joe Biden, que no sabemos quién está detrás de ese hombre, ¿no? ¿no? Mucha gente dice George Soros, el globalismo, el multiculturalismo, la destrucción de las identidades nacionales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, no sabemos si conseguirá ganar Biden o Trump con su ofensiva legal ante el Supremo y ante los juzgados estatales, ¿no? Parece ser que un juzgado en Pensilvania le ha dado la razón a Donald Trump. Salió en el día de ayer en la prensa que un juzgado de Pensilvania le ha dado la razón a Trump y ha pedido el recuento de los votos otra vez, ¿no? Antonio, empieza tú, por ejemplo.
Pues mira, lo primero que tengo que comentar sobre las elecciones de Estados Unidos es que la primera potencia del mundo no puede tener un sistema electoral como el que tiene. Es un sistema electoral que se tiene que actualizar un poco. No parece razonable que las elecciones se celebren el martes y que haya algunos estados como el de Pensilvania o Carolina del Norte que están diciendo que hasta la semana que viene no se sabrán los resultados. Yo creo que en el siglo XXI hay que dar mayores certezas en un proceso electoral como este. En segundo lugar, lo que tú comentabas es muy importante. Yo lo decía anoche en El Gato al Agua, en el programa del Toro TV, yo decía que el problema no es Biden, sino es lo que hay detrás de Biden. No sé quién dijo en esta semana, no me acuerdo ahora mismo, y no es una cosa mía, sino que es una cita que hago y no me acuerdo ahora quién era el autor de la frase, que con Biden el Partido Demócrata en Estados Unidos ha intentado hacer una operación parecida a lo que se hizo aquí con Carmena. Ponemos al abuelito amable y detrás del abuelito amable hay mucha otra gente. Incluso en el proceso, en la campaña electoral, el marido de Kamala Harris estaba afirmando alegremente: estoy casado con la que va a ser la presidenta de Estados Unidos. O sea, como si Biden fuese simplemente una persona que han puesto ahí de escaparate para luego hacer otro tipo de cosas. Las demandas que ha presentado Donald Trump a mí me parece que están justificadas porque hay un fumus, unas sospechas de que el voto por correo en algunos estados no parece que haya sido muy razonable, porque de repente que aparezcan en algún estado, como ha aparecido, 120.000 votos por correo a favor de Biden y ninguno a favor de Donald Trump, hombre, eso estadísticamente es bastante difícil que se pueda dar. Pero sí que hay una esperanza en Estados Unidos, porque cuando se tensiona una democracia, y en Estados Unidos, lo decía anteriormente muy bien Eduardo, los problemas que tenemos en España no son exclusivos de España, es un problema que afecta a todo Occidente, a todas las democracias occidentales que están viviendo una tremenda crisis en la actualidad. La diferencia, cuando tú tensionas una democracia, la diferencia está en el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que al final sustenta la percha de la democracia. Y yo sí que creo que el Poder Judicial en Estados Unidos es menos permeable que en otros países, con todas sus deficiencias, que también las tiene, pero yo creo que esto va a acabar en los tribunales, y yo creo que algunos tribunales en Estados Unidos van a decidir si efectivamente el conteo del voto por correo ha sido correcto o no ha sido correcto. Hay que esperar un poco para ver cuál es la solución. Estas elecciones en Estados Unidos eran muy importantes porque lo que se está jugando, que efectivamente, como también se ha apuntado aquí ya por parte de Eduardo y por parte de Carolina, lo que nos estamos jugando es un modelo de gobernanza global. Nos estamos jugando el globalismo que representa Biden y el Partido Demócrata, con la enorme influencia de China, porque no hay que olvidar que geoestratégicamente lo que nos estamos jugando es la influencia que cada vez es mayor de China en los organismos internacionales, como estamos viendo ahora con la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, y nos estamos jugando por otra parte lo que representa Trump, que es pararle los pies a China y pararle los pies a esas élites que intentan que haya cada vez un mayor gap social y que haya el ministerio, un pensamiento único a nivel global, el Ministerio de la Verdad a nivel global. Por lo tanto, creo que las elecciones en Estados Unidos eran muy importantes, que Donald Trump bastante ha hecho ya con llegar hasta donde ha llegado, porque todas las encuestas decían que esto iba a ser una blue tide, una marea azul que iba a arrasar a Donald Trump, y no ha sido así. En Estados Unidos hay mucha gente que tiene muy claro lo que se está jugando y que ha votado por Donald Trump. Eduardo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio. Más aún, el sistema electoral de Estados Unidos es un chiste. Es un chiste, en este caso, tremendamente macabro. Te da ocasión al fraude masivo, que parece que históricamente ha habido un fraude, pero ahora, al haber un combate entre dos sistemas antagónicos de entender el planeta, se está sacando, se está reflotando que el sistema está absolutamente podrido. Da lugar a un fraude masivo. Yo creo, para que sepáis, no se exige un documento identificativo a las personas que van a votar. Los partidos se inscriben como suyos votos cuando tú llamas por teléfono al partido y le pides que te envíen una papeleta de voto. En ese momento ya se irrogan la propiedad de tu voto. El voto por correo puede alargarse durante meses, tal y como ha dicho Antonio, y pueden aparecer cientos de miles de votos en un solo día porque no se controla quién ha emitido los votos.
Por lo tanto, partiendo que no tienen DNI los norteamericanos, partiendo que algunos se identifican hasta con la tarjeta Visa, porque lo he visto yo, y partiendo con que hay una falta absoluta de identificación en los votantes y del número de votantes, y que los censos prácticamente no existen en muchísimas poblaciones, nos damos cuenta que el sistema está enfermo. Y Estados Unidos, como dice Antonio, una gran potencia no puede tener este sistema. Pero yo no me voy a meter mucho en el asunto, porque yo, para enterarme de cómo ha ido Estados Unidos, no he consultado a los periódicos, he llamado a nuestros abogados que tenemos en nuestro despacho en Nueva York para que nos dijeran más o menos cómo veían el asunto. Y una de las abogadas es puertorriqueña norteamericana, de madre norteamericana, y los otros dos son lo que se podría llamar blancos, protestantes y anglos. Me han dicho que... WASP. Sí, absolutamente. Los abogados me han dicho, mira, quien va a gobernar Estados Unidos va a ser la presidenta, es Kamala Harris. Lo sabe todo el mundo, lo sabe todo Nueva York, y ella va contándolo en grandes foros sociales, incluso lo ha contado en la universidad. Más aún, cuando fue presentado por Barack Obama la candidatura de Biden, ya anunció Barack Obama, como me han dicho mis compañeros, que es una luchadora por los desfavorecidos, una de las mejores funcionarias públicas del país, y llegar a ser presidente. Por lo tanto, Biden es simplemente una muleta para sacar más votos, porque evidentemente a una mujer negra hay grandes partes de Nueva York que no la iban a votar para presidente. Y va como vicepresidente, están utilizando a este hombre que no sabemos quién tiene detrás, pero si sabemos que está Obama, tiene detrás a Soros, es evidente. Pero tenemos que ver el resultado de las elecciones. Va a ser muy difícil que se llegue a saber nunca quién ha votado a quién. Va a ser prácticamente imposible, porque no se puede identificar los votos, y porque las actas, cuando se hace el recuento de votos, no se enseña no hay interventores para que vean cómo se está contando. Se podía decir Partido Demócrata y Republicano, no hay interventores y no les dejan entrar. El propio hijo de Trump ha intentado ver la votación, el recuento de Wisconsin, y se lo han prohibido y se lo han denegado. Por tanto, no sabía cómo estaba contando. Y luego, como muy bien dice Antonio, en ciertas poblaciones, sobre todo en el estado de Michigan, han aparecido en el servicio de correos sacas enteras con votos a favor de Biden, que lo había colocado el propio jefe de correos para llevar a la zona de conteo, cuando absolutamente eran falsos, y eso ya se ha denunciado por los abogados de Trump. Por lo tanto, suceda lo que suceda, evidentemente esto no acaba aquí. Yo creo que Trump es una persona, es un empresario, es una persona muy inteligente, porque alguien que no es inteligente no puede tener ese imperio económico, y por lo tanto es un tío que yo creo bastante duro de roer, un hueso duro. Nos anunció que iba a presentar una querella y meter en la cárcel a Hillary Clinton, y si no es presidente lo hará. Nos aseguró que tenía un disco duro de Hunter Biden que contenía material para acusar a su padre, el candidato Biden, de alta traición y colusión con el gobierno comunista chino, tal y como ha dicho Antonio, la relación entre los chinos y Biden, que es clarísima, y Trump lo pondrá encima de la mesa. Pero lo que es evidente es que ellos, la parte contraria, es decir, los demócratas, no se van a quedar parados y no van a dejar que se escape vivo Trump, aunque solo sea un simple ciudadano, porque ya empezaron a atacarle con las tramas del Kremlin y la relación con Putin de Trump, y evidentemente le van a seguir atacando por ahí. Por lo tanto, la crisis que se va a crear en Estados Unidos por su sistema electoral, la crisis social tremenda que hay, y el enfrentamiento de dos comprensiones distintas del mundo, es decir, los globalistas y los patriotas, yo creo que es la gran guerra que hay en este momento en todo el mundo, globalistas o patriotas, se va a poner en marcha en Estados Unidos. Sea cual sea el resultado de esto que vamos a ver en unas semanas, yo creo que los perdedores quedarán convencidos de que ha habido tongo, sea cual sea, las calles van a arder, y los disturbios de 2020, con la excusa de la muerte de George Floyd, nos van a parecer una simple juerga
a la que se va a montar posteriormente a las elecciones. Por lo tanto, no descarto ninguna situación extraña en Estados Unidos, porque la situación que se va a provocar es muy extraña. Quería escuchar a Carolina qué opina de estos tejemanejes de la política americana y cerramos con ella. Sí. Carolina. A ver, yo no me queda otra cosa que suscribir palabra por palabra a mis dos compañeros que me han predecido. Han dado totalmente en el aro y querría resaltar sobre todo lo que ha dicho Antonio, en el sentido de que si gana la izquierda en Estados Unidos, apaga y vámonos para el resto del mundo. Porque entre que Europa, que somos unos blanditos, China, que lo tenemos aquí ya, comiéndonos el terreno mundial, y ya si Estados Unidos es de izquierdas, ya el mundo entero se puede dar por perdido. Si os dais cuenta, todos los lobbies izquierdistas, todos los lobbies de feminismos, de pronegros, pero todos estos lobbies que vienen, todos vienen de Estados Unidos, todos vienen a Europa y a España. Y cuando aterrizan en España y en Europa, se multiplican por 100. Los hacemos nuestros, pero es que encima los explotamos tremendamente. Entonces sería tan catastrófico que yo ya no me puedo imaginar lo que puede pasar. Ojalá, y el resultado sea que gana Trump. Trump se le puede llamar chulo, pierde las formas, sí, las formas las pierde, pero creo que ha llevado a Estados Unidos a una tasa de paro prácticamente cero, ha gestionado perfectamente su país, ha creado ese sentimiento patriota que, bueno, los americanos ya lo tenían de por sí, pero ese sentimiento americano que además es que hay que reconocerlo, si es que Estados Unidos han sido siempre los que han puesto coto al comunismo, desde tiempos, desde siempre, eso hay que reconocerlo. Si Estados Unidos decae a la vis izquierdista, ya apague y vámonos. Ojalá gane Trump. Pues muchas gracias, Carolina, y muchísimas gracias a Antonio y a Eduardo. Os volveremos a invitar para hablar de todos los casos que nos importan, con ese cariz que le damos en el veredicto jurídico. Así que muchísimas gracias a los tres por haber aceptado nuestra invitación. Si me dejas decir lo último. Sí, Eduardo. Benjamin Franklin dijo una frase que nos viene genial para estos tiempos: no cambies la salud por la riqueza ni la libertad por el poder. Con estos tiempos de presunta pandemia y con la crisis de Estados Unidos, creo que nos viene perfectamente viniendo de Franklin. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y a todos los espectadores de Estado de Alarma, muchas gracias por habernos visto. Este ha sido el tema del veredicto. Hemos hablado de tres temas cruciales, no solamente para nuestra nación, para España, sino también para todo el hemisferio occidental. Hemos hablado del tema de la creación de ese comité de la verdad censor que va a dirigir el gobierno, que va a censurar y perseguir a todos aquellos medios digitales que ellos consideren que están difundiendo desinformación o fake news. Es una auténtica censura. Hemos hablado también de ese golpe a la lengua española por parte del PSOE con ese pacto con Esquerra Republicana de Cataluña. Y por último hemos hablado de las elecciones de Estados Unidos y de si esa ofensiva legal de Donald Trump va a darle finalmente la presidencia de los Estados Unidos. Así que muchísimas gracias por haber visto, un saludo a todos y viva España. Viva. Viva. Nada, muchas gracias. ...873 consultas que han venido a través del canal de Estado de Alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú,
Y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Bueno, voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva de Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en estado de alarma, ni por estado de alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. A personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.